Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un programa especial del En vez de la página en el que vamos a hablar de uno de mis temas que ustedes saben que es uno de mis temas favoritos, que es Tintín. Y lo vamos a hacer con alguien que ha estado relacionado íntimamente con la traducción de un libro de Tintín que tengo aquí y que voy a mostrar, que es Las joyas de la Castafiore o Las Alhajas de la Castafiore, no sé si lo he pronunciado bien o no, pero a la variante lingüística española del castuvo. Y entonces vamos a hablar con el promotor de esta traducción. Hoy en vez de la página está en la provincia de Badajoz y le damos la bienvenida a este programa del En vez de la página. Juan Manuel Manzano San Félix. Juan Manuel, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada transatlántica aquí en el En vez de la página. A vosotros, Antón, encantado, la verdad. Veía que tenías una mascarilla ahí. ¿Qué es esa mascarilla? Pues ha sido un regalo que precisamente me han hecho hoy. Tengo un restaurante y un compañero pues me ha regalado la mascarilla esta. Así que con cosas de Tintín. Eso hablaremos en un momento, porque tú eres un coleccionista muy interesado en todo lo que tiene que ver con Tintín, sobre todo con la bibliografía en diferentes lenguas de Tintín, y has promovido esta traducción al castuvo. Pero antes de hablar de la traducción al castuvo, de tu inmensa colección de libros de Tintín, me gustaría que echásemos un poco la vista atrás, Juan Manuel, y nos contases un poco de dónde viene este interés que tú tienes por los cómics de Hergé y por la saga de Tintín. Bueno, pues como siempre digo, Antón, pues mis padres eran emigrantes en París. Ellos en los años 60 se fueron allí, se marcharon a la migración a París a trabajar. Y yo pues me fui con mis abuelitos con meses a Barcelona. Vivía allí en Barcelona. Yo siempre recuerdo como pequeñito iba a ver a mis padres a París, iba en veranos y en Navidad. Y mi madre trabajaba en casa de sirviente en una casa de una farmacéutica viuda. Y tenía dos niños pequeñitos, Alan y Pierre. Y yo siempre recuerdo cada vez que iba, pues esos álbumes de Tintín tirados por allí por la alfombra. Recuerdo, aunque parezca un poquito raro, pero esos olores, porque yo no sabía leer, y menos en francés, pero que esos olores, el colorido de esos álbumes, el tacto, era impresionante y eso me queda a mí marcado. Y siempre digo que ahí empezó un poquito pues mi afición por el personaje de Tintín. ¿Y cómo fue evolucionando eso a lo largo de los años? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que yo empecé a leer Tintín a través de una traducción al gallego del Cangrejo de las Pinzas de Oro, lo he comentado en varias ocasiones aquí en el programa, o Caranguexo das Tenaces de Ouro, que tenía mi padre en casa junto con otros libros de Tintín, y así fue como me fui interesando yo, ¿no?, por Tintín. Y desde luego las historias, las tramas, el colorido, los dibujos, todo eso fue algo que fue importante para mí en mis primeros momentos. Pero ¿cómo fue después evolucionando ese interés por Tintín que tú has tenido durante tantos años? Sí, pues yo igual que muchos niños, pues a la edad de 10, 12 años, esto es un pueblecito pequeñito, en la típica biblioteca que había, pues ahí es donde empecé yo a leer los primeros Tintín, que precisamente eran todos tapadura, aquí españoles, y ahí es donde empecé. Lo que pasa es que luego ya viene la época de la adolescencia, de la época que tienes que buscarte un trabajo, dejas un poquito aparcado todas tus aficiones, todos tus gustos, y lo vuelves a retomar cuando ya pues manejas un poquito ya de pecunio y empiezas otra vez a desempolvar, como yo digo, las cajas, los libros que tienes antiguos, algunas figuras, y te entra pues esa gana de, como yo ahora, por ejemplo, que llevo 3 años que me preparé en mi garaje de mi casa, y las casas son muy grandes, me preparé en mi garaje un terreno unos 100 metros cuadrados o por ahí, y he hecho por mi particular museo. Y es lo que pasa, hay épocas, el otro día le hablaba con un buen amigo mío catalán, Enric, y le decía, joder, Enric, ahora en verano parece que te duermes un poquito con la pasión esta de Tintín, pero llega luego el invierno y otra vez, pues novedades, libros, merchandising, reuniones, un poquito de todo.
¿Cómo se puede explicar, desde tu punto de vista, Juan Manuel, que Tintín haya tenido tanto éxito a lo largo de los años y que haya interesado a gentes pues de tan diversas culturas y países y tradiciones? Porque esto no es lo normal con todos los cómics, ¿no? Que generalmente están un poco, pues reducidos en interés a pues un cierto número de fans o de seguidores, ¿no? del cómic y tal, pero en el caso de Tintín es algo que va mucho más allá. ¿Cómo lo podrías explicar tú esto? Sí. Bueno, todos sabemos que Tintín es internacional. El personaje de Tintín yo creo que remarca un poco los valores que todos tenemos tener, o los valores que todos ansiamos tener, esos valores de honradez, de honestidad, de valentía, de ayuda al prójimo. Pues yo creo que un poquito pues, nos vemos infundados en el gusto, la pasión por viajar. Me gusta mucho viajar, la pasión por estar ahí al frente de cualquier injusticia. Y yo creo que es internacional porque está dirigido a todo tipo de públicos. El otro día hablaba con un compañero que pensamos hace unos años que esto ya una vez que acabara pues nuestras generaciones, pues las generaciones venideras pues iban a estar un poquito pues, más latentes en seguir un poquito el mundo de Tintín. Pero que va, esto cada vez va más. Esto no sé, el fenómeno este creo que ni Hergé pensaba a dónde podía llegar con Tintín. Sí, él, desde luego, se dio cuenta, llegado un momento, sobre todo quizá a partir de los años 50 o 60, de que realmente lo que había hecho él, a pesar de que era bastante modesto en general en las entrevistas, por ejemplo, en las conversaciones con Sadul o en otras entrevistas que puede haber en la radio o en la televisión, pues no se daba demasiada importancia, pero yo creo que él era, Hergé, estaba totalmente seguro, sobre todo a partir de cierto momento, de que realmente su legado era muy importante y quizá por eso fue por lo cual él no quiso que nadie continuase sus historias después, como sí ha ocurrido con pues, múltiples personajes de cómics, pues tanto en la región franco-belga como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto, él sí que era consciente de ello, ¿no? Bueno, pues sí, sí, pero no sé, yo pienso también que Hergé dedicó toda su vida a Tintín. Tú sabes bien que él no era una persona tampoco, hasta el final, hasta la última época de su vida, pues no viajó, no empezó a viajar, estuvo siempre trabajando y trabajando, era como un esclavo de Tintín, ya sabes tú los dibujos estos que aparecían Jado, Tornasol, Tintín, todos Milú ahí, como dando una reprimenda a Hergé, venga, venga, páginas, álbum, todos le pedían pues trabajos, y yo creo que hasta la última época de su vida, hasta que conoció a Fanny un poquito, pues no tuvo la suerte esa de expandirse, de viajar, de disfrutar un poquito de la vida, toda una vida dedicada a este personaje. Sí, además, una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho de Tintín es cómo refleja la serie, pues desde el año 1929 hasta los años 70, pues más o menos algunas de las partes y algunos de los eventos más importantes de la historia del siglo XX, por lo menos en el mundo occidental, pero no solamente en el mundo occidental, porque Tintín viaja más o menos a lo largo y ancho del mundo. Para mí esto es una de las ya siendo algo mayor, no cuando era pequeño, porque evidentemente cuando uno es pequeño pues lee Tintín y otros cómics y otros libros pues por la historia, por la trama, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas interesantes de Tintín es que permite muchas lecturas diferentes y permite, sobre todo, pues tener una visión a través de los ojos de Hergé y a través de los ojos de Tintín y de los personajes de la serie acerca realmente de los eventos más importantes de la historia del siglo XX, ¿no? Yo, a raíz de lo que has dicho del 29, cuando empezó él un poco su trayectoria, fue en el 11 de enero del 2017, a raíz de la salida del Tintín Soviet coloreado, pues siempre, no sé, presumo un poquito digo, tengo el primer Soviet coloreado que salió al mercado.
porque ese día a las 9 de la mañana, el mismo día que salía Soviets en los mercados, pues me había regalado a mí ya Jerome Barón en la editorial Casterman París. Estuve allí en una reunión con él, precisamente para tratar sobre el tema del Castúo, y él me regaló el Soviet coloreado y me dijo, quizás sea el primero que tengas. Efectivamente, a la hora por ahí, a las 10 abrían las librerías, nada, todo, ya estaba toda la parafernalia de libros, de decoración sobre el Soviet coloreado. Y siempre presumo con una firma que me hizo Jerome, agradeciéndome la visita y dando un poquito de impulso al Castúo, pues siempre digo eso, digo, quizás tenga el primer Tintín Soviet coloreado que me dio Jerome Barone ese día en París, el 11 de enero del 2017. ¿Cómo se fue desarrollando, Juan Manuel, tu interés por coleccionar libros de Tintín y cosas que tienen que ver con Tintín? Porque yo recuerdo que, bueno, empecé, por supuesto, leyendo los álbumes en color, después me fui interesando por las versiones en blanco y negro, por la versión diferente de La Isla Negra, por el arte alfa que no está terminado, y cosas así, ¿no? Porque a mí lo que me interesa, y lo hablaba en otras entrevistas, lo que realmente me interesa de la colección de Tintín es la bibliografía, ¿no? Más que los muñecos o los puzzles o los pósters y cosas así. Me interesa más la bibliografía de Tintín y sobre Tintín. ¿Cómo recuerdas este proceso de irte convirtiendo tú en un coleccionista tintinófilo? Sí. Hombre, yo recuerdo que en la trobada Tintinaire en 2015 en Can Mercader, en Cornellà, pues yo pertenezco a 3 asociaciones, estoy en 1001 Tintinaires de Cataluña, Mil Rayos y en el SMI Tercer, a franco-belga. Y mi mujer hace 5 años o por ahí me hizo socio de 1001 Tintinaires porque es catalana, y recuerdo que precisamente fuimos a Cornellà al encuentro y allí pues en una paradeta, en un stand, pues había un chico que estaba vendiendo algunos álbumes de Tintín en diferentes idiomas. Yo tenía los típicos al principio, algún alemán, los franceses, el español, algún catalán, italiano, portugués, pero bueno, no sé, me empezó a mí pero antes de empezar a coleccionar los 123 idiomas o dialectos, me vino a mí la idea, digo, ¿por qué no hacer uno en Castúo? A raíz de eso, pues al mismo tiempo empecé a buscar, porque yo colecciono, aparte de bibliografía, también todo tipo de merchandising, figuras, pero veo mucho internet, pero sobre todo lo que me gusta es tener no sé, una historia de cada objeto que colecciono. Una historia. He encontrado objetos en el zoco de Marrakech, he encontrado, por ejemplo, gangas en mercadillos. Portugal, vamos mucho. Aquí he encontrado mucho diabrete, mucho papagayo, mucho caballero andante, que son también difíciles de encontrar, pero en los mercadillos estos de Portugal, pues se pueden encontrar muy bien. Es decir, vas entrando en un mundo, amigos, llevo 2 años consecutivos yendo a nivel y a Charleroi, tengo muchísimos amigos que todos, pues, oye Juanma, hay esta figura que este señor la quiere vender porque la tiene repetida. Es decir, historias de cada figura, de cada libro. Amigos que te han dedicado sus últimos libros. Tengo la suerte de poseer los 10 medallones de los 5 países del 52, los 2 holandeses, los 2 franceses, los 2 ingleses, los 2 alemanes y los 2 españoles. Tengo también cosas que me gustan mucho, son los dioramas. Tengo amigos maquetistas que me hacen cada virguería. Tengo varios dioramas, 7 8 dioramas, que es una pasada. Una amiga maquetista de aquí de la Junta de Extremadura que trabaja con teselas me ha hecho un mosaico, el mosaico de la paz, impresionante, con 80 tonalidades diferentes de mosaico bizantino. Es impresionante. Y este mundo empiezas, Antón, y es que no paras, porque te llaman, oye, ¿te has enterado? Ahora ha salido el elefante, el faríboles de 37 centímetros. Es una auténtica pasada. Lo que pasa es que, claro, es tan caro y tan... Pero bueno, disfrutas con todas esas cosas. Un amigo tintinófilo al que también he entrevistado en el canal, Fernando Pesquera, me dice en muchas ocasiones que para él es el viaje, ¿no? el proceso de conseguir estos objetos a veces más interesante que el propio objeto, ¿no? Y yo entiendo eso porque estando aquí en los Estados Unidos, donde Tintín quizá no es el personaje más famoso o más popular, porque ya hay una tradición aquí en los Estados Unidos de cómics muy fuerte y muy importante, y no es fácil entrar en ella.
desde fuera, como es el caso de Tintín, a pesar de que sí lo ha hecho y se ha conseguido en algunos momentos. Pero me pregunto en qué, de qué manera influye Internet, la existencia de Internet para la consecución de estos objetos. Porque yo aquí, por ejemplo, muchos de los libros que tengo, pues en diferentes lenguas, ya sean sobre Tintín o de Tintín, traducciones, etcétera, las he conseguido o los he conseguido gracias a que existe Internet. Si no, sería muy difícil conseguirlos desde Estados Unidos. Cierto, cierto. Yo, mira, te puedo comentar que en mayo en mayo del año pasado, del 2019, pues estuve 15 días por toda la costa oeste de Estados Unidos y qué casualidad que en San Francisco, no sé si ahora está en Sonsolite, hay una tienda de Tintín. Y me Pues parece no que lo sabía, no he estado en la, San Francisco nunca, sí he estado en California, pero nunca en San Francisco. pues en Sonsolite, la única tienda de Tintín que hay en Estados Unidos. No me acuerdo ahora cómo se llama el señor que la regenta, pero bueno, encantador, encantador. Parece como si nos conociéramos de toda la vida. Eso es lo que tiene Tintín. Eso es lo que tiene Tintín. El hacer amigos sin que los conozcas de todo el mundo. Es impresionante, impresionante este mundo. Pero Internet te ha facilitado, supongo, la Mucho, consecución de algunos de estos objetos, ¿no? mucho, mucho. Hoy día ya sabes que hay un montón de portales, te metes en portales de Tintín, compra, venta, ves libros que antes no podías ni por asomo pues conseguir. Hoy día, ostras, pues el Moscú sin velos, algún National Geographic, el Antarctic, el Hardis. Es decir, montones de libros, montones de cosas que puedes conseguir. Pero claro, lo bonito y como decía Fernando, pues que es, no sé, hacer un viaje, una síntesis de cada objeto que tienes y valorarlo como lo conseguiste. A mí me ocurre mucho también que tengo amigos que viven en diferentes partes del mundo, pues en Suecia, en Suiza, en pues diferentes lugares, ¿no? Brasil, etcétera. Y entonces, gracias a ellos he conseguido algunos libros que son difíciles de conseguir porque yo evidentemente no voy a viajar necesariamente Sí, sí, sí. a estos países, ¿no? Como por ejemplo, pues una edición de Tintín en romanche, esa lengua de Suiza, etcétera, ¿no? Pero bueno, está claro y me parece evidente que al tener intereses comunes, pues siempre es más fácil Sí. conectar con personas que aunque vivan muy lejos, pues tienen intereses Sí, muy sí. parecidos. Así de consiguiendo yo todas las traducciones. Por ejemplo, te puedo comentar una de las piezas más difíciles de conseguir, bueno, aparte del alguerés, que lo que tengo yo es un facsímil del holandés al alguerés, y es el asamés, la región noreste de la India. Eran dos ejemplares que me tiré por lo menos 2 o 3 meses, me valió cada uno 100 euros. Pero es que después de esperar un par de meses, yo creía que como el mundo este de Internet, que era un timo, pero bueno, me puse un poquito serio, decían que no le había llegado el dinero, seguí toda la trama del dinero en de qué banco a qué banco iba, me puse un poquito serio y al final los conseguí. Y ahora ya te digo, son dos piezas, no sé si habrás oído hablar de los asameses, son dos piezas muy, muy, muy difíciles de conseguir. Pues ya que hablas de ediciones, en este caso difíciles de conseguir, pero curiosas también, yo considero también que esta edición en Castúo es bastante curiosa, al menos lo es para mí. Difícil de conseguir ahora, ¿eh? Ahora es difícil de conseguir Muy también. difícil de conseguir, sí. Yo la compré a través de la editorial Zephyrum ya directamente en cuanto salió. Pero lo Está que me totalmente. gustaría, la razón de que sea una edición curiosa para mí, tiene que ver también un poco con que, a pesar de que yo antes de venirme a los Estados Unidos, hace ya 20 años más o menos, viví en España durante parte de mi vida, gran parte de mi vida, nunca realmente había oído hablar del Castúo. Y esto tiene que ver quizá más con un problema mío, error mío, incultura mía en cierto sentido, pero quiero aprovechar esta conversación contigo pues para hablar un poco del Castúo, ¿no? Para que la gente que a lo mejor en otras partes del mundo hispano pueda estar viendo esta conversación y nunca haya escuchado hablar del Castúo, que tenga una idea de lo que realmente es esta habla. Mira, Extremadura es muy grande en cuanto a extensión. No se habla igual en el norte de Extremadura,
Cáceres, la zona alta de Cáceres, que en el sur. Podemos tener montones de hablas, desde el rellano cercano con Portugal, a Fala, del norte de Cáceres, no sé si habrás oído hablar, el dialecto extremeño, el extremeño. Pues el castúo es un habla que acuñó un poeta natural de Guareña, de Badajoz, natural de Guareña, en 1921, con su libro El Mejón de los Castúos. Y en este libro él pues reflejaba un poco el habla rural de los labradores extremeños. Es ahora actualmente pues un habla en desuso prácticamente, y cuando yo me propuse hacer el castúo, pues claro, yo un poquito más que tú, yo sabía que el castúo era un dialecto de Extremadura, que bueno, Luis Chavito fue el que lo acuñó, el que lo inventó, pero no sabía mucho más. Pero claro, yo me propuse y digo, bueno, pues voy a buscar a personas que hay personas muy válidas aquí en Extremadura que hablan perfectamente el castúo. Me puse en contacto con Javier Feijó, no sé si lo conocerás, que quizás sea en castúo ahora mismo el número 1 aquí en Extremadura. Pero Javier Feijó pues, trabajaba en Diputación de Badajoz, no podía en esos momentos, y me dijo que me pusiera en contacto con un poeta extremeño, que es natural de Montijo y afincado en Ribera del Fresno, que estuvo 40 años en Barcelona, incluso llegó a ser presidente de la Federación de Peñas Extremeñas de Barcelona, y vive ahora mismo en Ribera del Fresno, y es José Sánchez del Viejo. Y a él es al que doy todo el mérito de haber dado vida a ese texto, de haber traducido al castúo las alhajas de las captaciones, y ahora, pues ya te digo, para octubre ya ha presentado a Cefiro Trilita pues los 2 trabajos de aterrizaje en la Luna y objetivo, para también traducirlo al castúo. Quizás José sea pues un poquito más el que puede fonéticamente y gramaticalmente pues dar más nociones sobre el castúo. Pero el castúo es un habla que realmente se hablaba o se habla en ciertas partes de Extremadura, y que después alguien, un poeta en los años 20, fijó por escrito, y entonces a partir de eso es como esa habla se ha ido pues manteniendo, ¿no? De alguna manera. No, es como te he dicho antes, está prácticamente en desuso. Es solamente aunque hay actualmente, bueno, se ha traducido un capítulo del Quijote, se ha traducido el Principino de Superi. Es decir, hay muchos trabajos, hay muchas exposiciones sobre el castúo, pero sin embargo no es un habla que en Extremadura esté en uso. Que yo creo que también eso marca un poquito pues esa inquietud y esas ganas de tener el castú, que nadie sabe lo que es y todo el mundo quiere tenerlo. Pero no es un habla que tenga presencia en las instituciones o que tenga presencia en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Para nada. De hecho, nosotros, en un principio, cuando yo me reuní con Jerome Barón en París, mi primera intención era pues firmar un contrato con Casterman por 3.000 ejemplares avalados por la Junta de Extremadura. Yo llevaba un aval de la Junta de Extremadura. Pero bueno, esto es como todas las cosas. Al final, pues con los contratos encima de la mesa para firmarlos por Casterman y por Junta de Extremadura, pues no se llega a un acuerdo por H o por B. Y al final, pues ha sido una editorial catalana, Ana Cendrera, con Cefiro Trilita, pues la que han dado luz a este trabajo. Es muy interesante también porque yo evidentemente he estado siempre muy interesado en las diferentes variantes lingüísticas que existen en España, las diferentes lenguas del territorio español, y me gusta leer la traducción por varias razones, pero también porque realmente me da la oportunidad de volver a leer el libro, porque es un habla que se entiende sin ningún tipo de problema por cualquier persona que hable español, ¿no? Y entonces eso ayuda también. Pero ¿cómo surgió en tu cabeza la idea de traducir o de promover una traducción al castúo? Es decir, el castúo es algo que tiene que ver con algo personal para ti, en tu familia o algo así, o simplemente es algo que pensaste que académicamente tendría interés? No, es como te dije antes, yo tenía ya muchas
poseía muchas traducciones y como el Castuvo ha estado ahí siempre, aquí en Extremadura, en nuestro arraigo, nuestras raíces, de nuestros ancestros, pues yo digo, ostras, ¿por qué no hacer un dialecto en Castuvo, un trabajo en Castuvo? Y no sé, era una ilusión el tener, el poder llevar a cabo este trabajo, esta obra. Nos ha dado muchas satisfacciones porque aquí lo hemos presentado en multitud de pueblos de toda Extremadura, allí en el Salón del Cómic, en abril del 2019 también. Lo presentamos, José y yo, fue una auténtica maravilla porque ver tu trabajo expuesto en muchos stands y bueno, de todo lo que se sacó a nivel internacional y a nivel español, se ha vendido todo, está todo prácticamente agotado. Ya te digo, ha sido una satisfacción tremenda. La gente, al no saber lo que era, pues no sé, esa incertidumbre en comprar algo que no sabes lo que es, pues es un poquito lo que te lleva a acaparar todo ese trabajo. Mencionaste antes que la traducción corrió a cargo de José Sánchez del Viejo y me pregunto si para la traducción, si sabes, a lo mejor, si para la traducción él pues partió del original francés, si utilizó la traducción al español como base, si tú ayudaste también en esta traducción. No, ¿Cómo fue el proceso? Yo no hice absolutamente nada. Él siguió porque se cogió un álbum, el de las joyas en francés y en catalán. Y los ha hecho prácticamente desde el francés y desde el catalán. Y luego lo que pasa es que todas las H's son las S aspiradas, la, jalaja. Es decir, todo, porque claro, él ha hecho una traducción más bien fonética, más que gramatical. Y después, pues se creó su propio autovocabulario desde Chamizo, las ganas que le puso también para la traducción, ha tenido mucho trabajo, ha tenido múltiples correcciones, ha hecho un trabajo, José, impresionante, impresionante. Yo conocía, por ejemplo, la existencia del extremeño o el extremeño. Terminado en U, exacto. Ya sé que no es un estudioso del Castuvo, pero ¿hay similitudes entre el extremeño y el Castuvo o son cosas totalmente diferentes? No, el Castuvo es de una zona muy puntual este Potero y Chamizo era de Guareña y ha sido el habla rural pues de los labradores un poquito de esta comarquita pequeña, ¿sabes? Pero eso igual, tú vas al norte de Cáceres y tienen extremeño, tienen a Fala, el mañegu, es decir, hay tantas variantes que es muy difícil que haya un consenso pues, para crear pues un dialecto único. Muy difícil, muy difícil. Mencionabas hace unos momentos que la recepción de esta traducción, que la voy a enseñar de nuevo, aquí está, La Jalaja de la Cartafiore, en traducción al Castuvo, Zephyrum Ediciones, se publicó el año pasado y como digo yo, lo conseguí, nada más me enteré de que salió, pues ya lo estaba solicitando a la editorial y comprándolo a través del correo aquí en los Estados Unidos. Y has mencionado que esta traducción ha tenido muy buena acogida y, por tanto, ahora se está trabajando en nuevas traducciones al Castuvo. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, a raíz pues, de la gran acogida que tuvimos de la Alájar, pues Ana Cendré, la directora, pues se mostró pues, muy contenta y le mandó pues, un poquito el pulso a José Sánchez allí en la misma feria del cómic, si se atrevía a seguir con la saga y a hacer la doble aventura lunar. Precisamente el año pasado conmemoramos el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna y le propuso pues hacer la doble aventura lunar. Doble aventura lunar, que ya tiene el trabajo realizado José, ya se la han mandado ya después de corregido todo, también la editorial, y ya pues si Dios quiere y el coronavirus también nos deja un poquito, pues podremos presentarlo en octubre de este mismo año. Entonces muy pronto va a salir ya. Sí. Y aquí tengo las traducciones de los títulos que son Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, es decir, la doble aventura lunar, como tú mencionabas. Antón, también que José, aparte de la traducción, pues ha mandado en el libro pues, multitud de guiños y referencias
a personajes, a lugares emblemáticos de Extremadura. Por ejemplo, mi pueblo, Arroyo de San Serván, pues lo menciona el castillo de San Serván, menciona Zafra, menciona Canal de Extremadura, menciona la Siberia, Almendralejo. Es decir, manda una serie de guiños, pues también pues, para que haga más amena la lectura. Los canchales, que son los hermanos Fernández, pues le ha llamado los canchales, por aquí es típico, unas piedras en su pueblo Ribera del Freno le dicen los canchales, pues cancho y canchal, los canchales. De eso precisamente quería hablar también, porque me doy cuenta, leyendo la traducción de Las joyas de la Castafiore, como por ejemplo en la página 27, ¿no? Cuando sale el artículo en el Paris Flash o Paris Flash, ¿no? En el que dice que Bianca Castafiore, el ruiseñor milanés, se va a casar con un viejo lobo de mar. Después el artículo dice un día en Almendralejo entre las viñas. Entonces me doy cuenta, ¿no?, de que, como tú dices, el traductor hace lo posible para localizar de alguna manera parte de la acción, si no en Extremadura, por lo menos sí con esos guiños, ¿no?, a la cultura y a la geografía extremeña, ¿no? Eso creo que es interesante. Y creo que no siempre se ha hecho, ¿no?, en las traducciones, porque la mayor parte de las traducciones que yo tengo, pues al inglés, al español y al portugués, a otras lenguas, pues esos localismos no los utilizan demasiado, aunque sí es cierto que, por ejemplo, en traducciones de algunas canciones o algo así que aparecen de vez en cuando, sí que se utilizan canciones españolas, por ejemplo, en la traducción al español, canciones inglesas en la traducción al inglés, que no es lo que estaría en el original francés, ¿no? Pero creo que eso es bueno, desde mi punto de vista es una buena lección, porque hace todavía más interesante, sobre todo para las personas que proceden de esa región y que conocen la cultura de esa región, pues hace la lectura quizá un poco más interesante todavía, ¿no? Y a la hora de hacer las presentaciones aquí en nuestros pueblos, cuando fuimos a Almendralejo, pues ahí, ostras, aparecía Almendralejo, una aventura de Tintín. Pues son cosas pues divertidas y además muy curiosas. ¿Y sabes si se van a traducir pues si el viaje lunar, la doble aventura lunar, se va a traducir también a las diferentes lenguas en las que también ha salido al mismo tiempo que el Castuvo, Las joyas de la Castafiore? Sí, creo que sí, que las mismas, menos el valenciano, que me parece un poquito se ha bajado el autobús, no sé qué habrá pasado, pero y me parece que se sube el mallorquín. Se hablaba también de la Grés, pero me parece que la Grés no va a poder ser traducido. Esto es algo que ha ocurrido últimamente, es decir, estas traducciones a lenguas y diferentes hablas de España, que yo creo que es más o menos un reflejo de algo semejante a lo que se hizo en Francia, ¿no? Porque en Francia hay muchas traducciones, y bueno, en Francia, Bélgica, en el Benelux, ¿no? Hay muchas traducciones a diferentes hablas y dialectos del francés o del holandés, del flamenco, ¿no?, que se hablan en diferentes partes de Bélgica, de Francia, etcétera. ¿Tú sabes a qué responde este interés por las traducciones de Tintín a diferentes hablas y lenguas de España últimamente? Porque no se ha hecho siempre, es decir, se han traducido a las lenguas cooficiales, ¿no?, como el euskera, el catalán, el gallego, etcétera. Pero, por ejemplo, traducciones al aranés, pues esta es la primera, ¿no? Traducciones al aragonés, lo mismo, al castúo, pues la misma cuestión. ¿Hay alguna razón que pueda explicar esto o no estás muy al tanto de esta cuestión? Yo creo, Antón, que las redes sociales ha sido crucial para todo esto. De siempre ya sabes que eran las 50 idiomas que se ha traducido Tintín, pero no sé, el auge de las redes sociales pues ha hecho que todo pues podamos enviar por rápidamente traducciones, globos, maquetados. Pues yo creo que todo eso pues ha dado pues el empuje necesario para que cualquier persona como yo pues pueda promover pues una traducción al Castúo. Sin embargo, de otra manera, ¿cómo iba a hacerlo? No iba a hacer pues nada, mensajes, llamadas, Skype, bueno, con Jerón, muchas reuniones para que pues podamos llevar a cabo este trabajo. Que de otra manera, ¿cómo se iba a hacer? Antes, pues nada, pues o tener que ir con lo que valía un viaje a París, o cartas, todo eso, pues
no podía ser. Pero yo creo que las redes sociales han sido fundamental para que vaya evolucionando cada vez más el mundo de las traducciones. Y en cuanto al público de estas traducciones, las personas que acceden a estas traducciones, que compran estas traducciones, son en su mayor parte personas que hablan estas lenguas. En el caso del castúo, ya digo que no es una lengua que se hable demasiado, como comentabas anteriormente, pero las traducciones, por ejemplo, al aranés, al aragonés, a otras lenguas y hablas de España, tienen éxito entre la gente que quizá habla esas lenguas o va más allá porque quizá haya coleccionistas en otras partes del mundo que puedan estar interesados. Primero empiezan pues los coleccionistas, como tú has dicho que tú repente has llamado a la editorial, has podido conseguir el ejemplar, eres coleccionista, pero después van los filólogos, los habitantes nativos de esas tierras que, oye, quieren tener un ejemplar porque conocen el aranés, porque lo leen. El castúo, sin embargo, por ejemplo, no lo conocen prácticamente, pero se entiende muy bien. Pero bueno, un extremeño, ostras, qué ilusión me hace tener una aventura en castúo. Y luego también, pues aquel que para regalos, hay de todo. Te puedo indicar que hicieron 1.200 ejemplares de los demás hicieron 1.500 y del que estuvo me parece que se hicieron 1.200 ejemplares a la venta, se ha vendido completamente y otros tantos para el mercado internacional igual. Te puedo decir que me han llamado de librerías a nivel particular y le tengo que decir que no, porque no tenemos ninguno. Si te metes en las redes sociales, pues agotado completamente, muy difícil conseguir. Y puedes conseguir a lo mejor alguno, pero ya el otro día vi uno yo en internet por 96 euros. ¿Se puede pensar quizá en hacer una reedición o eso no está en la mesa? Según nos contaron, no se puede hacer una reedición hasta que no acabas los 24 ejemplares. Así que habrá que esperar. No. Entonces hay que traducir primero toda la serie hasta que se pueda volver a reeditar algo que has traducido, por ejemplo, en 2019. Sí. Así es. A mí, desde luego, la traducción al castúo de las joyas de la Castafiore, como la alhajas de la Castafiore, que yo aquí veo la palabra alhajas, ¿no?, en español, que es una palabra de origen árabe y que es la que se utiliza para joyas en esta traducción al castúo, pues me ha dado la oportunidad de volver a leer una vez más uno de mis libros fetiche, ¿no?, uno de mis libros favoritos de la serie de Tintín. ¿Hay alguna razón en especial, Juan Manuel, por la que se haya decidido traducir esta obra primero y no alguna otra? Porque, claro, hay 24 que se podrían elegir y esta es la que se ha elegido. ¿Hay alguna razón para ello? Mira, hay un cambio tremendo, brutal, entre joyas y la doble aventura lunar. Las joyas de la Castafiore la elegí precisamente porque todo el desenlace de esta aventura se desarrolla en un bosque, que lo podemos equiparar a la dehesa extremeña, en un castillo, están los gitanos, la naturaleza, los animalitos, los pajaritos. Es decir, todo eso pues lo puedo realizar una analogía a nuestra región extremeña. Mucha naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, ahora la doble aventura lunar, ¿qué tiene que ver la doble aventura lunar con Extremadura? Pero bueno, es como decía José Sánchez, son aventuras más técnicas y él pues ha tenido que dar un poquito más, pensar un poquito más a la hora de traducir esta doble aventura que las joyas, porque las joyas pues se desarrollaba en nuestra dehesa extremeña, como sabemos decir. De todas formas, ahora te puedo dar una primicia, que es que seguramente estamos involucrados en un proceso de traducción de una de las aventuras al sefardí, al árabe español. Eso sí que es muy interesante porque, desde luego, eso sería también una primera vez, igual que el castú, porque desgraciadamente no se ha hecho mucho. Y eso que Tintín se ha traducido a más de un centenar de lenguas y hablas,
pero todavía faltan muchas, evidentemente, porque hay muchas lenguas en el mundo. Pero yo iba más, cuando te preguntaba por Las joyas de la Castafiore, este es un libro que es de los que más se han traducido a más lenguas. Pues entre todas las aventuras de Tintín, esta es la que más traducciones tiene o de las que más, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna razón para eso en particular, de que este libro en particular se haya traducido tanto, mientras que otros pues no han tenido quizá tantas traducciones? De hecho, hay lenguas en las cuales pues se han traducido ciertos libros, pero muchos otros no se han traducido. Y este suele estar. ¿Hay alguna razón para esto, piensas tú? Esta dicen que es la obra maestra de Hergé, es reflejada en un ambiente hitchcockiano. Hitchcock es una obra maestra. Hay montones de guiños, bueno, toda la historia se plantea solamente en el castillo y vamos, hay un montón de enlaces y desenlaces, pues no sé, pues es una obra, yo creo también, aunque no es para mí la mejor para mi gusto, pero yo creo que es la obra maestra de Hergé. Si tú tuvieses que elegir una, no sería esta. ¿Cuál sería la que tú elegirías como tu favorita o la que quizás recomendarías a alguien para entrar en Tintín? La doble aventura Secreto y Tesoro. El secreto del unicornio y el tesoro de Raquel Rojo. Y eso es quizá porque te gusta más la trama. ¿Hay alguna razón en particular? Fueron los primeros que leí, la verdad. Fueron los primeros que leí en mi pueblo, en la biblioteca. Y me encantó todo esto del mundo del tesoro y los viajes, todo eso, pues me fascinaba. Julio Verne, todo. Desde luego es una aventura muy clásica y se ve que, por ejemplo, para la película de Spielberg de hace unos años, que, bueno, no es quizá de mis favoritas, pero bueno, ahí está y tuvo mucho éxito a nivel mundial, pues esa aventura tiene su importancia en la trama de esa película también, junto, claro, con El cangrejo de las pinzas de oro, que es la primera que yo leí. Me gustaría, para ir concluyendo, hablar un poco acerca de tu colección, ¿no? Porque yo siempre he estado interesado en Tintín en diferentes lenguas porque a mí me han interesado desde muy pequeñito las lenguas y de hecho me ha ayudado mucho Tintín para aprender lenguas como el inglés o el francés o el portugués. Claro, yo nací muy cerca de Portugal y entonces viajaba por Portugal cuando era pequeño y aprendí la lengua pues estando en Portugal, pero Tintín y además hablaba gallego también, claro, con lo cual eso ayuda. Pero Tintín te ayuda, o al menos a mí me ha ayudado para practicar, ¿no?, diferentes lenguas y aún hoy en día aquí en los Estados Unidos, cuando por ejemplo no puedo generalmente hablar mucho en francés o hablar mucho en alemán, pues tener libros de Tintín en esas lenguas me ayuda un poco a ir practicando. Entonces siempre he estado interesado en las lenguas y en las lenguas también en relación con Tintín. Ya hemos hablado un poco de cómo iniciaste tu colección y tu interés por Tintín en diferentes lenguas y me gustaría que hablásemos un poquito sobre la colección, ¿no? Es decir, creo que por lo que he leído tienes al menos un ejemplar de Tintín en cada lengua a la que se ha traducido y eso son casi 150 lenguas, ¿no? 123. 123. Completamente. La última, pues, la he podido conseguir, es un Tintín soviet traducido al ucraniano por mediación de un amigo madrileño que he podido tener acceso a un ejemplar. Y es el último que he tenido. El anterior lo conseguí también un alemán de Liechtenstein. Y bueno, como te decía antes, por las redes sociales, pues nos vamos enterando pues todo lo que va saliendo de traducción. Intentas conseguirlo, hay cosas más fáciles, más difíciles. El búlgaro, por ejemplo, está prácticamente imposible de conseguir. El alguerés, que te comenté antes, pues hay montones de luxemburgués, son difíciles de conseguir, caros también. Y es un mundo que empiezas por las redes sociales, ostras, pues tienes esto, te lo cambio por este otro, vas tachando, pues he conseguido este, pues ahora al año que viene voy al encuentro a nivel, allí hay un stand que vende tal, allí consigo el portugués de Brasil, allí consigo este, el otro, vas tachando y vas consiguiéndolo. Luego cada ejemplar, porque Pedro Rey, lo conocerás también, gallego, tiene también todas las traducciones, él precisamente el Alguerés lo tiene, es el original y también es una pasada
lo que tiene también, un gran coleccionista. Y yo también, cada álbum, pues en la parte trasera, pues tengo identificado el álbum, el ISBN, la matrícula, una breve sinopsis de su localización, del idioma en cuestión. Es decir, lo tengo un poquito pues inventariado todo. Y empiezas así, y a lo largo de 3, 4 años, 5, pues me he podido hacer con todo. O sea que en 4 o 5 años has conseguido los 120 Sí, y tantos libros diferentes. del 2015. Yo tenía 7, 8 países antes, pero a partir del 2015 he podido conseguir todo. Y una cosa que me parece interesante de esto tiene un poco que ver también con mi propio interés, porque yo poco a poco, como buenamente puedo, pues voy también consiguiendo libros de Tintín en lenguas que no hablo y que simplemente pues me gusta tener y ojear simplemente porque a veces me gusta incluso la grafía, las palabras, aunque no sepa cómo se pronuncian o tal, porque claro, estamos hablando de lenguas que están escritas en diferentes alfabetos, con diferentes tipos de escritura y tal y cual. Pero supongo que, como decías antes, habrá algunos de estos ejemplares que están en tu colección que tengan quizá detrás alguna historia interesante. ¿Hay alguna anécdota en especial que puedas comentar acerca de algún libro en particular? Sí, siempre digo, por ejemplo, no sé si lo tendrás tú, si tienes también mucha bibliografía, el libro de Altarriba, del escritor zaragozano Antonio Altarriba, el loto prohibido, el libro prohibido, el loto rosa. No sé si has Sí, sí que llegado lo tengo, no lo tengo aquí, pero en casa de mis padres está un ejemplar, sí. Pues yo pude conseguirlo en Madrid, un viaje con mi señora por Gran Vía. Entramos en una librería, lo vimos allí y nos costó 25 euros. A los pocos meses, bueno, nos enteramos de la retirada, los problemas con la Comunisar, la retirada de todos los ejemplares, los 1.500 que habían salido. Y pues nosotros llegamos bueno, tuvimos la suerte de tener uno. Ya sabes que estuvo, en el mercado llegó a estar hasta 3.000 euros, ahora ya ni por asomo. Pero bueno, son anécdotas. También yo realicé en 2017 un libro a nivel personal, que tú no lo tienes, pero bueno, te lo regalaré. Bueno, luego me darás la dirección y te lo voy a enviar a Estados Unidos. Se llama Tintín en Extremadura, no sé si has visto. Lo he visto, desgraciadamente no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? de tenerlo, vamos, de leerlo. Un libro que hice, no he puesto a la venta ni nada, pero lo que lo utilicé fue como un trueque. Ese libro nos marca todas las referencias que hay tintinófilas en Extremadura. Desde un bar que se dedica, que tiene temática Tintín, hasta Rafa Martínez, un pacense que es el dueño de Norma Comics, el Paseo San Juan en Barcelona, que ganó por 2 años consecutivos el mejor librería del mundo. Es decir, todas las referencias de Extremadura que hay sobre Tintín. Y yo lo que utilizaba era un trueque. Antón te lo mandaba a ti, tú me mandabas otro libro que tú tuvieras de Tintín, me daba igual lo que era. Y de esta manera pues me he podido hacer de muchos libros. Uno muy curioso, el Lambert, me parece, o Berlán, perdón. ¿Sabes? El Berlán, que es como el francés al revés, ¿no? O sea, Cierto. Era el tipo de idioma que se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, me parece, los parisinos para hablar entre ellos. y que Cuando después tuvo todavía mayor importancia cuando empieza toda la inmigración sí, pues de Argelia y de otras partes del norte de África a Francia, ¿no? pues cada libro, cada aventura, las joyas de la Castafiore en farsi, en iraní, que te aparece, bueno, ya te digo, bueno, la paginación al contrario que la europea, y aparte, pues la Castafiore con los panties negros y las mangas hasta la muñeca, es decir, montones de curiosidades, las típicas páginas de Deleuze, de la ocupación alemana, servicio berlinés, que te aparecía la tira de Hergé al final, es decir, montones. Tengo la fortuna de poseer también los 14 primeros del 46, del Journal Tintín, también. Montones Tintín de diferentes países en cuanto a revistas, tipo Tintín, Gaceta Junior, Tantin, de muchísimos países. Es decir, esto es un no acabar. Es raro el otro día, Roberto Sanz, el amigo de la Flor de Chamberí de Madrid, y su mujer estuvieron por aquí porque tienen familia en Extremadura, vinieron a visitarnos, Enrique y Carmen, los catalanes de Cantunel Gallery también, Rafa de Canarias del Ronareucano, es decir, el mundo de Tintín es amplio, haces cantidad de amigos,
es impresionante, donde recientemente hemos sido nombrados cónsul honorario de Moldavia en Extremadura. También, bueno, pues son inquietudes y son cosas que te hacen vibrar en este mundo precisamente ahora agitado que vivimos. ¿Por qué te parece que pues la fundación de Hergé, Moulin Sarr y todo eso están tan preocupados por la utilización de Tintín? No desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de personas como nosotros, que estamos interesados en el personaje y que no estamos intentando ganar dinero con él, sino que simplemente pues le tenemos un aprecio como alguien le puede tener, pues no sé, a un escritor que le gusta, a una banda de música que le interesa. ¿No sería más productivo para la Fundación Hergé y para toda esta gente que desde Bruselas lo dirige todo, pues dar un poco más de cancha a todas las miles, incluso diría millones de personas que están interesados en Tintín? Yo creo que esa postura que tú has explicado muy bien, pues sería la correcta, pero también tenemos que pensar que hay que mantener un orden, porque claro, no se puede desprestigiar tampoco al personaje. Hay que mantener un orden también, porque si no, esto ya sería toda la gente publicando libros. Y yo creo que es la manera, la gente toda pues tiene miedo, como tú lo has explicado bien, a un poco a Moulin Sarr, como si fuera el ogro. Pero bueno, también tampoco, no sé, tampoco tenemos que, hay que convivir con esto, hay que disfrutar del personaje. Es cierto que también muchas veces, pues, no sé, meten la pata igual que cualquiera, pero bueno, yo hasta la fecha, pues, la verdad, no tengo ningún problema y esperamos estar así durante mucho tiempo. Fue complicado el proceso para conseguir la aprobación de una traducción al castellano de Tintín, o es algo en lo que por lo que hay que pasar por muchos papeleos, por muchas reuniones, ¿cómo es eso un poco? Sí, yo, como te comenté antes, he tenido hasta 3 contratos encima de la mesa para firmarlos, por Simon Casterman y por la Junta de Extremadura. Al final, pues, no se ha podido firmar ninguno y claro, en España quien lleva todo lo de Casterman es Xavi, editorial de Cefiro. Pues yo me puse en sus manos y él ha sido el que ha llevado todo el trabajo. Ningún tipo de problema, porque ellos están diariamente en contacto con Casterman y son por lo que hicieron las traducciones de todas estas 6 aventuras, de estas 6 distintos tipos de traducciones que se salieron en abril. Bueno, pues antes de terminar quiero hacerte dos preguntas finales, porque bueno, para mí es un placer como puedes ver, poder charlar contigo y poder charlar con personas que están interesados en el personaje de Tintín tanto o incluso más en algunos casos que yo. Y una de las cosas que me gustaría saber es, desde el punto de vista bibliográfico, ¿cuáles son algunos de los libros que tú tienes en tu colección? Ya sean libros que sean traducciones, por ejemplo, el búlgaro, que es difícil porque se destruyeron la mayor parte de ellos, o algunas porque se publicaron muy pocas o algo así. ¿Cuáles serían las traducciones o los libros sobre Tintín que tú nombrarías como no las joyas de la Castafiore, pero sí las joyas de la corona de tu colección, ¿no? Bueno, pues a mí me gustan mucho los libros de amigos. Es decir, aparte que cualquier coleccionista tenga conversaciones con Hergé de Sadul, que tenga Tintín y el mundo de Hergé, los Rombaldi, la cronología de Hergé, les Archives, es decir, son enciclopedias, son lo máximo de Hergé, pero a mí me gustan más los libritos pequeñitos. Hay un libro, por ejemplo, de Jacint Guillem, catalán, que es uno sobre las fuentes de inspiración de Hergé, que me encanta. Tintín de Cataluña, el libro de Juan Dors, los 2 libros de 111 personajes y 111 películas de David Baker, de Sifford, es decir, el de Oliver Roch. Es decir, son libros amenos, pequeñitos, porque luego las enciclopedias lo único que hacen muchas veces es ojearlas. Es el culmen de
de la obra de Hergé. Pero a mí más bien pues me gusta, bueno, el del entretenimiento con Hergé, es decir, montones, porque puedo tener cerca de 1000 o 1500 libros. Y ya que mencionaste Cataluña, tú vives en Extremadura, dices que tu esposa es catalana. A mí siempre me ha llamado la atención el fervor tintinólogo, tintinófilo, tintinaire, ¿no?, que hay en Cataluña. ¿Qué elementos piensas tú que pueden explicar ese interés en particular, ese foco tan grande de interés por Tintín que hay en esa parte del mundo, en Cataluña? Pues una persona que recientemente ha fallecido, Conchita, con 100 años, fue pues la que tomó el impulso de coger las aventuras de Tintín, conoció a Hergé y de poder dedicarse primero a la traducción al español y después al catalán, pues de todas las aventuras de Tintín. Yo creo que muchas veces hay que tener ese pequeño punto de suerte, ese saberse subir al tren, y ella lo hizo. Ella lo hizo, se subió en autobús por equivocación, conoció a Hergé y a raíz de eso, pues ella introdujo pues, Tintín en España. Precisamente ahora muerto, la asociación Milió Tintinaires de Cataluña le hizo, antes de fallecer también, un pequeñito homenaje. David Maynard hizo un librito de su vida en cómic también precioso, no sé si lo has visto. Lo he visto, sí. ¿Has visto? Y yo creo que eso hay que tener ese poquito de suerte para poderte meter en ese mundo, y una vez ya iniciado el camino en la trayectoria, es impresionante. Mira, este año en Nivel he llegado a conocer al presidente de la asociación, es un nombre muy largo, holandesa, es Johan Boer. Bueno, pues sin conocerlo prácticamente de nada, estuvimos hablando, me ha llegado a mandar, Antón, toda la correspondencia que tenía Castena con Conchita, todas las cartas para ampliar aventuras e introducir las aventuras en Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia. Impresionante. Este mundo es impresionante. Y yo digo muchas veces, ¿cómo sin conocernos y nos damos tanto? Los tintineros somos así. Conocí allí a Richard Reyes, no sé si lo conocerás, No, la verdad es que no. de los 7 soles de Saint-Nazaire, Francia. Y bueno, un chaval encantador, su madre de Málaga, es cónsul de Sildave por Saint-Nazaire. Bueno, pues hablando, me he introducido en el mundo de los consulados y me he hecho cónsul de Sildave en Extremadura. Pues encantado de la vida. Esto es, durante toda la pandemia, pues que hemos estado nuevamente releyendo todas las aventuras, hemos estado escribiendo, hemos estado contactando con los amigos. Este es un mundo que te hace vivir, te hace respirar. Desde luego el mundo de los aficionados de Tintín tiene muy buena salud en estos momentos y creo que eso es muy importante. Yo mismo empecé mis vídeos acerca de Tintín, la serie Tintín y Hergé en mi canal, pues hace 3 años, pues en unas navidades en las que en ese momento no tenía nada que hacer, simplemente para hacer como un comentario crítico de cada uno de los álbumes, y en estos momentos estoy en stock de copia, o sea que ya estoy llegando hacia el final. Y a veces me sorprende pues el número de visitas de esos vídeos, y también los comentarios, los emails que recibo a veces de personas. Y realmente yo lo hago simplemente porque me gusta Tintín, me interesa. Creo que además tiene una importancia literaria, cultural, que es necesario subrayar. Y esa es la razón realmente. Simplemente el interés que yo he tenido siempre a lo largo de los años. Por supuesto, como tú comentabas antes, a veces con altibajos, ¿no? Porque hay momentos en los que estás más interesado o quizá más activo, ¿no? Y en otros casos menos, porque en la vida hay otras cosas que surgen también, ¿no? Pero desde luego creo y estoy seguro de que Tintín goza de muy buena salud. Antes decías, y para terminar ya, que te gustaba mucho esa aventura bipartita, ¿no? Del tesoro de Rácame el Rojo y el... Bueno, ahora se me ha ido el salto al cielo. El secreto del unicornio y el tesoro de Rácame el Rojo.
¿Ese es el libro que tú recomendarías para que alguien que no conoce Tintín entre en Tintín? ¿O hay otros libros que quizá a ti te gustaría que quizás las personas conociesen antes? Yo, por ejemplo, siempre he pensado que La Isla Negra es un buen puerto de entrada para Tintín, y que si una persona ya está metida en Tintín, entonces es cuando debe leer pues Tintín en el Tíbet o Las joyas de la Castafiore, etcétera. ¿Cómo ves eso? ¿Qué libros piensas tú para quien quiera entrar en Tintín, pues que debería utilizarlos como puerta de entrada? Hombre, yo pienso que no entrando por los primeros, que es Tíbet, perdón, Soviets y Congo o algo, porque si se desanimaría un poquito algo, pues cualquiera, porque también cada uno va a decir pues su aventura preferida. Pero bueno, yo creo que, de hecho, Conchita cuando empezó a traducir, pues no siguió un orden, no siguió un orden de aventuras. Cualquiera, da igual. Yo, ¿qué voy a decir? Pues Secreto y Tesoro. Mucha gente dice La Isla Negra, El asunto de Tornasol. Es decir, bueno, el caso es, ya te digo, irlo cogiendo con ganas. Pero yo te digo, Secreto y Tesoro para mí son los que más me gustaron. De hecho, tengo a principios de año, tenía muchas ganas de ir al Museo Orsay, estuve en el Museo Orsay, pero tengo muchas ganas de ir al castillo de Cheverny. Y vamos a ver cuándo podemos. Sí, ahora con la pandemia los viajes están cada vez más difíciles. De hecho, yo tenía pensado un viaje a España este verano con mi esposa, con mi hija, y no hubo manera porque, bueno, no se podía, ¿no? De lo que hay que esperar a que esto, yo creo que con la llegada de una vacuna en cierto momento se puede mejorar un poco la situación. Hasta entonces, lo único que se puede hacer, desgraciadamente, es, pues, mantener bajo control lo máximo posible el virus para que no se desboque, aunque desgraciadamente en ciertas partes del mundo sí que está ocurriendo y rebrotando y todo eso. Pero sí es cierto que a mí todo este tiempo que hemos tenido que pasar en casa desde mediados de marzo, cuando mis clases en la universidad se convirtieron en clases online, pues le he dedicado mucho tiempo a releer las aventuras de Tintín, leer libros también sobre Tintín, que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Los libros de Benoit Peters, por ejemplo, de Pierre Sterckx, bueno, muchos libros en diferentes lenguas que existen. Y yo creo que eso es lo interesante de Tintín, que la bibliografía que hay sobre Tintín, como la bibliografía que hay sobre los Beatles, por ejemplo, o sobre fenómenos culturales del siglo XX de esa magnitud, es inabarcable e inagotable, porque además se publican libros en multitud de lenguas, como tú bien sabes, porque tienes pues muchos libros en diferentes lenguas. Hay varios, de hecho ya hay varios que van a salir ya para octubre y noviembre también, algunas figuras, y bueno, ahí está el mundo. Pues quiero darte las gracias una vez más, Juan Manuel, por participar en esta conversación. Queríamos saber un poco más del Castúo, queríamos saber un poco más de esta traducción que voy a enseñar una vez más, La Jalaja de la Castafiore, publicada en el año 2019 por Zephyrum Ediciones, y si ustedes no lo compraron en el momento, ahora cada vez es más difícil, así que si encuentran un ejemplar, cómprenlo si es posible, porque muy pronto los precios pueden ser verdaderamente astronómicos, y esperamos la traducción y presentación de Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna, también en traducción al Castúo, que muy pronto, si el COVID lo permite, van a aparecer. Juan Manuel Manzano Sanfélix, muchísimas gracias por participar a través de internet en el mes de la página desde la provincia de Badajoz. ¿Cuál es el nombre exactamente del pueblo? Porque no recuerdo, creo que no lo hemos dicho. ¿No has leído el libro entonces? No, bueno, sí, en el que estás ahora, quiero decir. Arroyo de San Serván. Arroyo de San Serván. Exacto, pues para todas las personas que nos vean y nos escuchan desde Extremadura, un saludo a todos y a todas, y muchas gracias, Juan Manuel, por estar aquí. En el futuro, si quieres volver, presentarnos en la cámara algunos de tus libros, y a lo mejor hablar de las nuevas traducciones al Castúo, incluso, pues no sé, con el traductor José Sánchez del Viejo, pues tenemos los micrófonos del mes de la página siempre abiertos a esta posibilidad. Mejor. Muchas gracias a todo el pueblo americano. Muchas gracias. Este ha sido un nuevo episodio
del En vez de la página, en esta ocasión en videocast y no solamente en podcast. Yo soy Antón García Fernández. Nuestro invitado de hoy ha sido Juan Manuel Manzano Sanfélix, promotor de la traducción al castúo de Las joyas de la Castafiore, publicada en 2019 por Zephyrum Ediciones. Se despide ya Antón García Fernández, mío y también de Juan Manuel Manzano Sanfélix. Es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de agosto del año 2020. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF. Y, como siempre, larga vida a Tintín, larga vida a Hergé y larga vida a Sildavia también, ¿por qué no? Hasta la próxima.